Las niñas y los niños no pueden ser rehenes de un conflicto, de una situación. No hay nada que justifique el dejar a los niños y a las niñas sin su derecho a una educación de calidad, sin derecho a estar en las aulas, no importa de qué tamaño sea el conflicto o los desencuentros que tengamos, los niños no tienen por qué pagar esas consecuencias. Y por lo mismo, desde nuestra perspectiva, mientras no haya clases, no se puede continuar con ninguna mesa de diálogo, ni con ningún diálogo, porque lo fundamental es que los niños y las niñas estén donde deben de estar, que es en el salón de clases, por un lado. Por el otro, pues como autoridades educativas, pues nos corresponde aplicar la ley, y en ese sentido, pues quienes no se presenten hoy tendrán, como lo marca la ley, el descuento por no presentarse a clases. Esto es algo que le toca hacer e implementar a las autoridades educativas locales. Nos tienen que hacer un reporte a nosotros y estaremos pues muy al pendiente de qué es lo que suceda, Adela. Pero sí decir que esta es una situación que ya rebasa lo normal y que no tiene ninguna justificación que hoy no se esté iniciando el ciclo, o que eventualmente hoy no se vaya a iniciar el ciclo escolar en algunas escuelas de estos cuatro estados, Adela. Ahora, se anuncian descuentos que luego no se realizan, se anuncian despidos que tampoco luego se hacen. Entonces, pues no sé, ya no se sabe qué pensar de todo esto, Aurelio. Mira, Adela, yo creo que en primer lugar, la situación que se tuvo o que se ha tenido con este conflicto de parte de la autoridad ha habido, como se ha demostrado, una gran apertura, una apertura a poder encontrar una solución al conflicto, poder entender diversas circunstancias, haber tenido la apertura de pues entender que si hay, en fin, diversas situaciones, cómo podemos ayudar y aminorar para que podamos caminar y tener una solución. Sin embargo, hasta el momento ha habido una gran intransigencia por parte de los líderes de la coordinadora. Ha sido complicado poder encontrar una solución a este tema, dado la radicalidad de las posturas, y en ese sentido ahorita, Adela, estamos iniciando una nueva etapa. Hoy inicia el ciclo escolar, hoy tienen que estar todos los niños y las niñas en clases, no hay ya ninguna justificación para que no lo estén, nunca la ha habido, porque nada puede estar encima del derecho que tienen los niños y las niñas a una educación de calidad, y te reitero, no importa las diferencias o el nivel de dijéramos conflicto que pueda existir, nada justifica que se deje a las niñas y a los niños sin clases, pero en este momento y en esta ocasión aún menos, Adela. Se ha tenido la apertura para dialogar, para escuchar, para buscar salidas y soluciones a un conflicto durante muchos meses, y ya no es momento, no se puede justificar que los niños no estén en las escuelas, y por ello pues vamos a hacer todo lo que está, por un lado, lo que nos marca la ley, y segundo, todo lo que está en nuestras manos para que esto, pues para corregir esta situación y poder hacer las sanciones. Pero ¿no? Tradúceme eso en qué va a pasar. O sea, ¿qué es todo lo que haya que hacer? ¿Se darán los despidos finalmente? ¿Se harán los descuentos? ¿O luego en las mesas de diálogo en Gobernación se echarán para atrás? Bueno, en primer lugar decirte, Adela, que no, desde la óptica del gobierno federal, no podrá continuar ningún diálogo hasta que no estén todos los niños y niñas de regreso en las escuelas. O sea, si ellos siguen con su huelga indefinida, no habrá ninguna mesa de diálogo en Gobernación. Así es, Adela. Okay. Los niños y las niñas tienen que estar en las escuelas. Esa es la postura del gobierno. Así es. Te reitero, desde la óptica del gobierno federal, no es posible que se quiera utilizar a los niños y a las niñas como rehenes del conflicto, como una medida para presionar al gobierno. No se vale que sean los niños y las niñas quienes paguen los platos rotos de esta situación. Ellos tienen que estar
en las aulas, y por lo mismo, mientras esto no suceda, no vemos condiciones para poder continuar con un diálogo, Adela. Ahora, en caso de que sigan faltando y se den los despidos, ¿hay suficientes suplentes, digamos, Sí. para que los Sí, niños no se queden sin escuela? Sin lugar a dudas, Adela. Hay, esto lo hemos dicho en diversas ocasiones, existe suficiente número de maestros que pueden suplir o que podrán eventualmente, si es que llegamos a este escenario, poder estarles dando clases a los niños. Tenemos, en primer lugar, por ejemplo, de quienes han hecho la evaluación para entrar al servicio, para ser maestros. Se hace una lista de prelación porque van tomando o van accediendo a las plazas disponibles de acuerdo a la calificación que obtuvieron en la evaluación para entrar a ser maestros, y hay algunos que pues no alcanzan plaza, no se llenan con maestros que tuvieron una calificación más elevada, pero que siguen teniendo una calificación suficiente, es decir, que han demostrado que tienen la capacidad suficiente para ser maestros, y ellos están en esta lista de prelación, en esta lista de espera, y sin duda muchos de estos maestros o de aspirantes a maestros estaría en una absoluta disposición de poder participar si es que llegara a haber necesidad de ello. Esto tendría que ser esta misma semana, ¿no? Porque si faltan más de 3 días, pues ahí estuvo, ¿o cómo? Así es, Adela, eso es lo que marca la ley. Entonces, esta misma semana tendrías que mandar suplentes. No, porque es un proceso que toma tiempo, Adela. Todo el proceso, si eventualmente llegamos a este escenario en donde haya maestros que falten más de 3 días consecutivos, Adela, hay todo un proceso legal que se tiene que observar, y que primero parte de notificar al maestro que está en esta situación, darle los días que marca la ley para que justifiquen o puedan argumentar la razón por la que faltaron, y hasta que no suceda todo ese procedimiento, legalmente no se puede aplicar la baja, y por lo tanto no se puede aplicar la sustitución, es decir... Y por lo tanto los niños se quedan sin clases. Bueno, así es el procedimiento, así es como lo marca la ley, pero al margen de esa, nosotros vamos a estar buscando diversas formas que sabemos que no son lo ideal, pero que no vamos a estar cruzados de brazos para que los niños tengan acceso a clases. Por ejemplo, bueno, hoy la autoridad educativa de Oaxaca, que ha sido muy activa y proactiva en poder solucionar este problema o de dar soluciones, hoy inició transmisiones en la televisión pública de Oaxaca, y así lo hará durante todo el día y durante todos estos días. Transmiten clases, Adela, desde preescolar hasta todos los grados de primaria, todos los grados de secundaria, y entonces las clases están por horarios, eso se puede checar, lo pueden ver los padres de familia, y la televisión de Oaxaca estará transmitiendo las clases de cada uno de los grados. Sabemos que no es lo ideal, pero ahí hay un esfuerzo importante, está mostrando ese interés y esa capacidad de la autoridad, pues para dar una salida a los niños que desafortunadamente el día de hoy no hayan podido asistir. En la televisión de Oaxaca, en la televisión estatal, podrán encontrar la clase de su grado para no perderla. Y de igual manera estaremos buscando con estos maestros, con otros que eventualmente sean voluntarios, como maestros retirados que están en esa disposición, pues que si esto se empieza a prolongar, Adela, que espero que no, pues vayamos teniendo las condiciones de poder ir llevando misiones, así te lo diría, prácticamente misiones que estén abriendo o que estén dando clases a los niños y a las niñas, porque es absolutamente inaceptable, Adela, que los niños y las niñas no estén el día de hoy en un salón de clases. Pues sí, Digo que eso sucederá en todo el país, es decir, la normalidad está instalada en todo el país, estamos hablando de 4 estados, y seguramente no estaremos hablando de todas las escuelas, sino de algunas de ellas en estos 4. Claro. ¿no? ¿A qué hora tendrás un primer corte o de cómo va la cosa en estos estados? Hacia mediodía, Adela. Hacia el mediodía, ok. Ahora, las faltas empiezan a contar desde el día de hoy, ¿verdad? Así es. Así es. Oye,
tú has pedido que la gente denuncie, que lo haga a través del 01800, ¿no? Si la escuela de sus hijos o de si ven alguna escuela cerrada o alguna anomalía, la reporten. Y también hay un sitio especial que se ha habilitado, Adela, para que desde ahí nos reporten escuelas que estén cerradas, Adela. Ahora, son Entonces, posturas... se puede hacer tanto por teléfono como en la red, ¿no? Entonces, con el gobierno no habrá diálogo hasta que no estén dando clases los maestros. 1, 2. ¿Estarían ustedes pensando o han pensado en modificar la reforma y ellos estarían de acuerdo con eso, o lo que quieren es la abrogación de la reforma? Porque ahí es donde ya nos perdimos. Mira, Adela, desde nuestra óptica, en primer lugar, no compartimos que la reforma se deba de abrogar. Desde nuestro punto de vista es una muy buena reforma, es una reforma que además pues tiene todos los elementos para permitir que México tenga un siglo XXI muy exitoso, que poderle dar las herramientas a los niños y a las niñas pues para realmente enfrentar un siglo tan complejo, tan competido, donde cambia con tanta velocidad la información. Es decir, desde nuestra óptica es una muy buena reforma y sería un gran retroceso hacer una abrogación. No lo compartimos y nos parece que esa no es la ruta. Por eso, eso no va a ocurrir. Así es, Adela. Okay. Y por el otro lado, también pensamos que la reforma en estos momentos no requiere ningún cambio a su legislación. Es decir, la legislación que se aprobó en el Congreso, el trabajo que hicieron los diputados y los senadores, fue muy bueno, y me parece que es una reforma en ese sentido muy clara, muy sólida, y que ahorita no es momento de hacer cambios. Bueno, pero siempre es perfectible, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, sí, y eso es lo que dicen, y efectivamente, pues sí, todo en la vida es perfectible, y entonces hasta un lugar común decir eso, pero me parece que aquí como nación tenemos que tener la madurez y la paciencia que antes de estar pensando en cambios apresurados o en señalar, etcétera, pues primero dejemos que las cosas se implementen. A ver, como país hicimos un gran esfuerzo, posiblemente este sea pues uno de los más importantes, de los proyectos más importantes del México democrático, que se hizo con un amplísimo consenso en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los congresos locales. Es decir, fue además un evento democrático republicano de gran consenso que hizo un cambio muy profundo. Y entonces, si a las primeras de cambio se quiere cambiar un proceso tan amplio, tan importante, me parece que no estamos teniendo entonces la paciencia y la serenidad que se requiere en un país democrático, en una república que está buscando hacer un cambio de esta magnitud como es el educativo. Dejemos que primero la reforma esté en función. Apenas estamos en un proceso de implementación. Hay varios puntos de la reforma educativa que ni siquiera han empezado. ¿Por qué? Pues porque es un proceso complejo, porque hay muchas cosas que trabajar. Entonces yo te diría, Adela, que primero dejemos que la reforma esté plenamente implementada, podamos tener una evaluación real de cómo está funcionando, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y en función de ello, más adelante, pues se puede hacer una ponderación y un balance que realmente nos diga si es necesario hacer cambios o no. Pero yo creo que hacerlo de manera apresurada, simplemente por un tema coyuntural, hacer un cambio cuando lo que necesitamos como país de verdad es paciencia, es esperar, es sacar adelante un proyecto de esta magnitud, me parece que en ese sentido no sería conveniente. Y por eso este argumento de, bueno, es que siempre es perfectible, sí, Adela, todo es perfectible, no hay duda, pero también si como país no nos damos estos espacios, no entendemos que se hizo un gran trabajo, que se hizo entre todos, y que ahorita lo que toca es dejar que eso se implemente, pues sí, y una vez que esté plenamente funcionando se pueda hacer la valoración, pues entonces nunca terminamos de salir pero entonces, de procesos muy amplios. Donde sí hay espacios, Adela, pero eso está contemplado en la propia ley. Creo que por eso mismo la reforma educativa muestra que es una muy buena reforma, que la política pública que se deriva de la reforma puede estar en un proceso continuo de mejora.
por ejemplo, el caso de las evaluaciones, el contenido de las evaluaciones, pues es algo que sí no se está puede en ir la ley, modificando. Claro, bueno, pues ya lo anunció el propio INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la máxima autoridad en materia de evaluación educativa, es que estaría haciendo una revisión a la evaluación para poderla mejorar, para poderla contextualizar mejor, y sabemos que están en ese proceso, que están avanzando muy rápido, y ahí hay una muestra muy clara. Nosotros coincidimos, por supuesto, con lo que el INE ha mencionado, y me parece que ahí hay un ejemplo muy claro de cómo, sin cambiar la ley, se permite que haya un proceso de mejora continua y de adaptación de la política pública a los retos que se van enfrentando en Y la en todo reforma. caso se pueden ir haciendo reformas a la reforma, ¿no? Como ha ocurrido, pero pues a ver, aquí parece que son posturas completamente irreconciliables ya, ¿no? Como bueno, que ya me ahora sí ya parece, se agotó el diálogo, ¿o qué? bueno, nosotros, te digo, Adela, yo creo que de nuestro lado habrá siempre apertura, pero sí con una gran claridad. En estos momentos, Adela, hoy que está empezando un nuevo ciclo y que estamos teniendo un nuevo inicio, no habrá condiciones para poder continuar un diálogo mientras los niños y las niñas no estén en las escuelas. Okay. Ahora, si las escuelas están cerradas, así se van a quedar, ¿verdad? ¿Perdón? Si las escuelas se cierran, se quedarán cerradas y se buscarán otras maneras de que pues los niños puedan tomar clase, como me decías, otras alternativas. Pero los suplentes bueno, esperemos que se abran a la brevedad, Adela, ¿no? Pues sí, pero pues quién sabe, ¿no? Si ellos hablan de una huelga indefinida, pues. Sí, bueno, así es, pero vamos a ver qué pasa, Adela. Yo no adelantaría antes de saber qué es lo que sucede hoy, cuántas escuelas finalmente abren. Yo creo que también hay una gran conciencia de las maestras y de los maestros de que está mal que los niños no estén en las escuelas. Yo creo que todo aquel que es maestro, que por lo mismo ha decidido dedicar su vida, tiene una verdadera vocación y pasión por el servicio, por la enseñanza, por el futuro de los niños y de las niñas, sabe perfectamente que el dejar a un niño y a una niña sin sus clases, sin el derecho a una educación, está mal. Y que en ese sentido pues tendrá que haber, me parece, una recapacitación por parte y por muchos de ellos, y que estén trabajando, dando clases a Adela y teniendo los niños y a las niñas en los salones de clase. Pues estaremos atentos en el transcurso del día, ¿no? A ver qué cifras arrojan todo esto, sobre todo en estos 4 estados de la República Mexicana. Oye, la CONADE depende de la Secretaría de Educación, ¿no? Así es, Adela. Tú eres jefe de Alfredo Castillo. Sí. Ok. ¿Tú lo mandaste traer? ¿Querías hablar con él? ¿Ya lo viste? Porque se regresó antes de que terminaran incluso de participar mexicanos. Uh-huh. Yo lo voy a ver hoy, Adela, vamos a platicar. ¿No lo has visto? No lo he visto. No lo has visto. Ajá. Y me parece que aquí hay sobre ese tema te diría que hay 2 reflexiones, donde me parece que también hay que tener paciencia y madurez como país. La primera es que el resultado que obtuvo la delegación mexicana en las Olimpiadas es el resultado, déjame decirlo de manera muy coloquial, pero es el resultado que siempre hemos obtenido. O sea, malo. Sí, claro, pero pues a ver, aquí es importante hacer esta reflexión y hacerla además con la serenidad y la paciencia con la que se deben de hacer estas reflexiones, antes de entrar en linchamientos o en conclusiones apresuradas. El resultado que se obtuvo en estas Olimpiadas, que son 5 medallas, es precisamente el promedio que se ha tenido de las últimas 5 Olimpiadas. Es decir, el promedio de medallas de México son 5 por Olimpiada. Así ha sucedido en las últimas 5 Olimpiadas, es decir, en los últimos 20 o 20 y tantos años. Es decir, el resultado que obtuvo esta delegación olímpica mexicana es un resultado consistente con el que siempre obtienen las delegaciones olímpicas mexicanas desde hace 20 años, y antes era inferior. Es decir, estamos frente a lo que siempre obtenemos. La segunda pregunta es si, de acuerdo al tamaño de nuestro país, al tamaño de la población, de nuestra economía, de la importancia que tiene México en el mundo, este resultado
es equivalente pues con las capacidades que tenemos como país. Me parece que la respuesta es que no. Yo creo que México puede aspirar a tener muchos mejores resultados en las Olimpiadas, dado su tamaño, dado la fortaleza de su economía y dado la importancia que tiene en el mundo. Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un análisis muy profundo de qué es lo que se tiene que replantear y cuál es el camino que tenemos que seguir para poder tener resultados más acordes con el tamaño del país. Pero me parece que esa reflexión se tiene que hacer bajo la claridad de que el resultado que obtuvo esta delegación mexicana no es distinto al que se ha obtenido en las últimas 5 Olimpiadas, es decir, no estamos en Alfredo ese sentido Castillo, frente a una anomalía, ¿no? Pues sí, Alfredo Castillo no es el responsable del mal desempeño de los deportistas y los atletas, pero te preguntaría... Yo te diría mal desempeño, Adela, es decir, yo más bien creo que no estamos teniendo el desempeño que debiéramos tener como pues país, sí, pero pues que sí. es el desempeño que se ha tenido Desde en las últimas siempre. 5 Olimpiadas, Estoy desde de hace acuerdo. 25 años, es decir, en ese sentido no es malo, Adela, es igual que siempre hemos tenido. Por eso, malo siempre, ¿no? Se sabe a poco, pues, para el tamaño del país, pero también no podemos dejar de lado que hay Así es, grillas, que hay sin corrupción, duda. que hay impunidad y que hay todo esto que hay en otras en otros lugares del país, también los hay en el deporte. Pero entonces mi pregunta, déjame replanteártela. ¿Las frivolidades de Alfredo Castillo ameritan su despido, sí o no? Mira, Adela, yo reitero mi respuesta. Yo creo que frente a lo que estamos, tenemos que hacer esta reflexión. Primero, el resultado es el mismo que siempre hemos obtenido. Segundo, ¿este es el resultado que podemos tener como país? No. Se requiere una ruta que nos permita corregir esta situación hacia adelante, sin duda. Tendrá que ser un proceso de análisis profundo, tendremos que llegar a las conclusiones que se tengan que llegar como país, se tendrá que hacer un replanteamiento que además hay que decirlo, no será inmediato, etcétera, etcétera, etcétera. Sí hay que hacerlo, pero te reitero, Adela, yo creo que hay que tener una reflexión más serena. Está bien, porque al final del día es que el resultado que se obtuvo en estas Olimpiadas es el mismo que se ha obtenido en las Aurelio, últimas 5 ya nos quedó eso claro, creo que todos estamos de acuerdo contigo, pero la pregunta esa es mi respuesta. va en otro sentido. Entonces, todo lo que se Si me supo sigues y se preguntando, te voy a seguir contestando lo mismo, Adela. bueno, entonces se queda en lo anecdótico lo que se comentó, se dijo, se vio, etcétera. Te reitero, Adela, yo creo que la reflexión que hace un servidor, que hace el secretario de Educación sobre el tema olímpico, se condensa en estos dos factores, que ya lo comentamos bastante y que ya no repetiría, ¿no? Bueno, oye, ¿y durante su estancia ya llegaste a hablar con él por teléfono? No, por teléfono no, tuvimos alguna comunicación Vía sí, texto. simplemente de cómo iban las cosas, etcétera, ¿no? Ya, ok. Bueno, sale Aurelio, pues suerte, ojalá que esto de la CENTE no dure mucho tiempo, pero estamos en contacto. Ojalá por los niños y las niñas, Adela. Sale, gracias, secretario. A ti, Adela, Bye, muchas gracias. buen día. Adiós. Bye. Pues yo creo que coincido con Pablo Carrillo, seguramente se va a quedar todo el